Buenas tardes, muchachos. Vamos a ir cerrando un poco la cuestión de los personajes. Este será el último video que tiene que ver con esto, cómo se desarrollan. Hay muchísimas cosas que les digo que se tienen que practicar para poder desarrollarse de manera decente. Es un trabajo constante. Luego vamos a hablar de la revisión un poquito más a fondo. Pero en cuanto a creación de personaje, a desarrollo de personaje, análisis de personaje, el diálogo y el conflicto son ya, digamos, la recta final. Estas son las partes más avanzadas. Si nosotros podemos crear un personaje, pero no podemos crear un conflicto, o si podemos tener la ilustración y con todas las partes que nos gustan, pero no podemos darle una motivación o una personalidad interesante a nuestros personajes, pues de nada va a servir que el dibujo sea el mejor que hay sobre la Tierra, ¿no? O que nunca se haya visto. Entonces, en realidad son pocas diapositivas, pero nos vamos a detener mucho tiempo en cada una de ellas. Entonces, vamos a hablar de qué es el conflicto, vamos a hablar del conflicto en el diálogo y el conflicto, pues, como herramienta de los creadores literarios. Y cómo la personalidad del personaje se va a reflejar también a través de los conflictos y la resolución de estos conflictos, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Tenemos muchos tipos de conflicto, realmente podemos sintetizarlos todos como es la oposición que existe entre dos puntos de vista o entre dos partes. Vamos a tener aquí, déjenme, aquí está. Vamos a tener un personaje, nuestro personaje principal, que tiene aquí su escudo, su espada, aquí está la espada, el escudo y sus piernas, ¿no? Aquí tenemos ya muchas cosas que nos dicen qué es este personaje o a qué se dedica. Si tenemos una espada, es necesariamente algún guerrero. Esto es solo como yéndonos con las cosas que podemos ver. No sabemos nada de su trasfondo, solo con lo que tenemos aquí, ¿no? Un escudo, pues quiere decir que sabe pelear en mano a mano. Sabemos cosas, ya empezamos a meternos en el trasfondo. Por el tipo de armas que tiene, es necesariamente medieval o edad de bronce, o sea, desde los griegos hasta, bueno, griegos, luego pasamos a la edad de hierro con los romanos y así, ¿no? Pero realmente es un armamento antes de que inicien las armas de fuego, es a lo que quiero llegar. ¿Qué quiere hacer este personaje, este caballero? No sabemos, porque todavía no entendemos la personalidad del personaje, no entendemos cuál es el conflicto, pero sabemos que es un personaje activo. ¿Por qué? Un personaje pasivo estaría sentado en su castillo. Un personaje activo va a salir a buscar las aventuras, digamos, ¿no? ¿Cómo podemos profundizar un poquito más en este personaje? Ya lo habíamos mencionado en algún momento. Una de las fuerzas más importantes para la narrativa es saber qué quiere este personaje. Vamos a tener el objetivo de este personaje. Vamos a decir que a lo mejor le interesa la fuerza. Vamos a poner aquí un brazo. Le interesa la fuerza. Perdón por este brazo tan feo, es como de de estos cuates que están en los gimnasios, de un físico-culturista, ahí está el ojo y la sonrisa. Perdón por esto. Tenemos aquí el brazo del personaje, es un personaje al que le interesa la fuerza. Creo que el objetivo es muy sencillo, lo vamos a encontrar en 70% de la narrativa, tanto de Marvel como de muchas otras cosas. Son personajes a los que les interesa la fuerza. Pero resulta que del otro lado del camino tenemos un personaje que es el doble de fuerte. Este personaje podríamos considerarlo pasivo porque solo está en su castillo o está en su fortaleza, esperando a que llegue el enemigo, que es nuestro personaje principal, el antagonista, ¿no? Y tenemos un personaje que solo está esperando, es más fuerte, él ya cumplió todos los objetivos que tiene, entonces para él ya no hay un conflicto, ya no tiene ninguna motivación, ya solo está pues viviendo la vida en paz en su palacio o en lo que tengamos de lo que sea, ¿no? Entonces, el conflicto lo vamos a entender, les decía, como la oposición entre dos puntos de vista, pero no solo son puntos de vista. Aquí tenemos en esta lista que son persona contra la naturaleza, contra sí mismo. Esto es de las novelas psicológicas sobre todo.
Personaje contra la sociedad, aquí lo vamos a encontrar mucho en novela distópica o novela de adulto joven, como Juegos del Hambre, Maze Runner, todas esas cosas que estuvieron de moda hace como 10 años. La persona contra lo sobrenatural es casi siempre el horror, y la persona en la tecnología es la ciencia ficción, así a muy grandes rasgos, ¿no? Esta con la persona contra la naturaleza podemos encontrarla en películas de desastres como, no sé, 2012, hay muchas de esas, ¿no? Entonces, también son puntos de vista. Puede ser que este personaje muy fuerte crea que la fuerza sirve para dominar a la gente, y que este personaje que es el caballero, el guerrero, crea que la fuerza le va a servir para liberar al mundo. Entonces, aunque el objetivo es el mismo, o aunque la cosa que persiguen es la misma, que es la fuerza, ya cada uno le va a dar su propia interpretación, y esto permite que los objetivos cambien, ¿no? Que el conflicto surja, ¿no? Vamos a decir objetivos, ya está, metas también, formas de entender el mundo, formas de avanzar en el mundo, creer, saberes, pasiones, amistades. También todo eso puede influir o puede crear algún conflicto. Y justamente esto va a causar que las historias avancen. Una historia que no tiene conflicto, lo vamos a ver un poquito más adelante, se va a sentir estática, se va a sentir como muerta. Entonces, siempre que tiene que haber por lo menos un conflicto. Ahorita voy a algunas notas, pero en realidad nunca vamos a hablar como de 20, 30 conflictos en una novela. Eso es demasiado, ¿no? Ahorita voy a eso. Entonces, tenemos que tener una oposición clara entre dos fuerzas. Eso sí. Aquí tenemos, les decía, no podemos tener 20 o 30 conflictos. Les pongo la imagen del anillo, del Señor de los Anillos. Y este es un caso que sirve bastante para ejemplificar esto. Tenemos a Frodo y Sam que van en una parte del viaje. Voy a hablar desde las dos torres, que van en el viaje y se encuentran a Gollum. Aquí tenemos el primer conflicto. Tenemos a Gollum como un personaje antagonista hacia Sam. Aquí es un poquito la relación entre personajes, también tienen que tener claro eso. Frodo y Gollum están atados por el anillo. De hecho, lo dice, creo, Gandalf en algún momento, no recuerdo qué personaje lo dice, pero dice que se volvieron uno porque los dos conocen la misma carga. Entonces, Frodo, vamos a ponerle aquí la F, Frodo y Gollum son dos personajes que están como unidos, a lo mejor no se son leales, pero se reconocen como una especie parecida. Gollum, perdón, vamos a ponerlo de otro color. Frodo y Sam están unidos, ellos dos son aliados. Pero Gollum y Sam son opuestos. Lo vemos a lo largo de toda la película. Me voy a quedar con la película independientemente de sus fallas, a lo mejor es lo que más fácil conocer, ¿no? Luego tenemos esto, el conflicto es destruir el anillo. Este es vamos a ponerle el Mount Doom. Aquí está, ¿no? Ellos tienen que llegar a la torrecita de Sauron, bueno, al volcán que está a un lado de Sauron, que es el Monte del Destino. Ellos tienen que llegar aquí y destruir el anillo, ¿no? Ese es su objetivo. Ahora, tenemos voy a cortarlo un poco porque no quiero detenerme muchísimo en todos los personajes y en todos los objetivos que tienen, pero tenemos a Merry y a Pippin, que son los otros dos hobbits. Ellos dos realmente pues van muy unidos siempre. Sí llegan a tener conflicto cuando se van a separar con el señor del Steward de Gondor, Theoden, no es cierto, Theoden es el rey. Se me fue el nombre. Bueno, el cuate que está en Gondor, que Pippin le ofrece sus servicios. Bueno, ahí hay un poco de conflicto y se separan los personajes, y en ese momento se separan completamente, ¿no? Pero a fin de cuentas, ellos dos lo que están haciendo es apoyar a Frodo. Bueno, ya puse a Frodo allá, pero van a apoyar a Frodo para que él pueda cumplir de manera más sencilla su objetivo de llegar al Monte del Destino. De alguna manera, vemos que aunque tenemos otros personajes separados por tiempo, distancia, personalidades y todo, a fin de cuentas, su objetivo es el mismo. Vamos a decir, hay un solo conflicto central, que es justamente este de aquí, ¿no? Detener a Sauron, que sería como ponerlo de manera más fácil, ¿no? Y luego tenemos a Aragorn, ¿cómo se llama este otro señor?
a Legolas, a Gimli, y vamos a poner a Gandalf de otro color. Ahí está, Gandalf, ¿no? Estos 4 también, entre ellos no hay conflicto. De hecho, creo que el único conflicto que hay al principio es entre Legolas y Gimli, que al principio son un poco hostiles el uno con el otro, pero a lo largo de las películas o de la saga se van uniendo, ¿no? Entre ellos dos. Entonces, estos 4, perdón, aunque tienen sus batallas y está todo épico y destruyen bueno, logran recuperar Rohan y luego van a Minas Tirith y detienen el asedio. Y bueno, todo lo que pasa ahí. A fin de cuentas, todas estas batallas épicas van a ayudar al viaje de Frodo, ¿no? Porque eso hace que Sauron se distraiga y que sus ejércitos, en vez de que estén por todo el mundo buscando a Frodo, pues están divididos y pues la distracción es mucho mayor, ¿no? Entonces, toda esta guerra, todos estos conflictos que hay aquí, a fin de cuentas se resumen en uno solo, que es que Frodo sea exitoso en su misión. Entonces, esto es como una cosa muy interesante del Señor de los Anillos, porque aunque todos los conflictos, hay muchos conflictos a lo largo de la historia, son pequeños y se van resolviendo, el conflicto mayor o el conflicto máximo se une en un solo momento, un solo objetivo, y eso es lo que hace que el Señor de los Anillos tenga tanta cohesión, es decir, que no se dispare por todos lados, que sea una novela que podamos leer y entender porque el conflicto es muy claro, ¿no? Eso es como lo que tenemos que lograr en una buena novela. Luego, les decía, no podemos tener muchos conflictos, vamos a pensar hay una película que se llama Máquinas Mortales. Bueno, a mí me gusta mucho el concepto, la película es una porquería, pero el concepto está muy bonito, al menos para mis gustos, ¿no? Aquí tenemos una película en la que se establece el primer conflicto, el mundo o la Tierra se quedó sin recursos. Este es el conflicto máximo, ¿no? Sin recursos. ¿Y cómo le hace la humanidad para sobrevivir? Bueno, bien fácil. Tenemos unas ciudades gigantes que tienen que tragarse a otras ciudades, aparte, bueno, son como coches, ¿no? Se tienen que tragar a otras ciudades para destruirlas y esas partes alimentan el motor de la ciudad que está en movimiento, ¿no? De la más grande. Entonces, esa es como la primera premisa y la primera película hubiera estado muy bien si se hubiera quedado en esto, porque podríamos ver, a lo mejor el conflicto sería que una ciudad más pequeña intentara sobrevivir a una persecución. Habría muchas cosas que hacer ahí, ¿no? Pero por desgracia la película se dispara por todos lados porque no hubo una cohesión, no hubo un conflicto central que uniera todo. ¿Por qué? Porque nos presentan primero este mundo sin recursos, pero aparte nos presentan otro conflicto de una mona que es como una elegida, una cosa así, y luego la tiran del carruaje, de la ciudad esta grande en la que va, y luego empieza a la mitad, un tercio de la película, empieza una subtrama donde ella es adoptada por un tipo que es como un zombie y que la ayuda a ser como más o menos humana otra vez. El zombie se enamora de ella, se enamora como papá, no como amor platónico. Es eso, como un amor platónico, ¿no? Se enamora como papá, cree que es su hija y hace todo por protegerla, pero ya están estos dos conflictos avanzando al mismo tiempo, las ciudades que se están destruyendo entre ellas, esta morra que intenta sobrevivir en este mundo, y creo que hasta aquí hubiera quedado entendible la película, pero después, ya casi cuando va a terminar la película, pues dura como 3 horas, en la última hora se enfocan en una batalla en la que nunca nos habían dicho nada en el resto de la película, y una muralla gigante, esta ciudad principal tiene un cañón que va a destruir el muro de aquí. Entonces, si se fijan, aquí empezamos a hablar de una guerra, y todo lo que nos contaron de esta morra que está acá, se nos olvida. Todo esto se deshace o se desecha para poder utilizar a este personaje atractivo más o menos en este momento final. Pero pues todo lo que nos habían construido este momento pues se va por la ventana. Y aquí estoy hablando solo de 3 conflictos. Si tenemos más, pues es más difícil seguirlo. Podemos tener conflictos pequeños a lo largo de todo el cuento, de toda la historia, siempre y cuando esos conflictos ayuden a que la historia principal se mueva.
Por otro lado, les decía, si no tenemos conflictos, pues vamos a encontrar una narrativa estática y no se va a hablar de nada. Todo esto tiene que ver con personaje. Ahorita vamos a ligarlo con el diálogo, que eso es la otra cosa importante. Entonces, espero que hasta aquí vaya quedando claro. Sé que me estoy yendo un poquito más lento de lo normal, pero es importante que entiendan el conflicto, porque si no entienden el conflicto, por muy elaborado o muy bien pensado que tengan su narración, si su conflicto no es claro, entonces va a perjudicarles mucho en, pues incluso el disfrute de la novela, ¿no? Si hablamos de novela, podemos tener un conflicto pequeño en cada capítulo, siempre y cuando este se una con el más grande. Y si hablamos de cuento, estamos enfocándonos en un conflicto o máximo dos por cuento. Y por cuento me refiero a narraciones de entre cero, bueno, desde una hasta 7,000 palabras. Entonces, en un cuento de 7,000 palabras podemos tener un solo conflicto, podemos tener dos, incluso tres, pero siempre con esta condición de que todos aporten o se unan en un conflicto final, ¿no? Entonces, eso es. Y vamos a hablar ahora del diálogo, del personaje y de cómo todo esto se une con el conflicto, que esto es, digamos, la parte más avanzada de la narrativa, porque tenemos que tener bien claro nuestros personajes, tenemos que tener bien claras sus personalidades, bien clara nuestra historia, y además que todo esto, entre todos ellos, se favorezcan para poder crear una historia divertida, que a final de cuentas es lo que queremos, ¿no? Es entretenernos, es poder expresar o poder cumplir bien las metas que yo tengo como escritor. Y como crítico, pues bueno, aquí es donde podemos ver más cosas que vayan afectando la calidad, el ritmo o la cohesión de la historia. De todo esto voy a hablar, ¿no? Bueno, habíamos dicho hace un par de videos que los personajes yo los entiendo como una cajita donde podemos poner todas las características y esta cajita va a interactuar con el resto del mundo. Bueno, aquí tengo un personaje de JoJo's Bizarre Adventure, perdón por la pronunciación, un anime diagonal manga que sale desde 1970, casi final de 1980, si mal no recuerdo. Tenemos a uno de los personajes principales, que es Yotaro Kuyo. Él aparece en el tercer arco o en la tercera parte de esta historia. Vamos a tener a Yotaro. Y hay un análisis muy chido que hace un cuate que se llama Super iPatch Wolf. Voy a ponerlo aquí. Está en inglés, por cierto. iPatch. De cómo podemos crear personajes y todas las cosas que nos dice una sola ilustración. Pero bueno, vamos con algunas cosas importantes. Yotaro nos dice, bueno, primero la pose es agresiva. Tenemos un personaje que lo primero que hace es mostrarse como alguien agresivo, como alguien, pues sí, con el que no te gustaría como meterte mucho, ¿no? Segunda cosa, este es un uniforme, yo no, la verdad no sé nada de Japón, pero según este iPatch Wolf, este es un uniforme tradicional de una preparatoria. Entonces, vamos a establecer su edad entre los 16 y los, ¿qué les gusta? 20 años. Supongamos que va tarde en la prepa porque aparte se ve más grande de lo que es. Entonces, vamos a tener su edad entre 16 y 20 años, es estudiante. Quiere decir también que está en una edad en la que todo se te hace muy fácil y puedes llegar a ser muy, no sé, incluso tonto, por no decir otra cosa, ¿no? Doble cinturón, a lo mejor le gusta estar a la moda. Tenemos la capucha o la gorra, que es parte de su look. Y aparte tenemos cadenas aquí, esta cadena que sigue reafirmando esto de la unión o de la agresividad, por un lado, pero también la unión que tiene con su familia. Luego, el pelo este que se ve aquí es parte de la gorra. De hecho, en un capítulo lo usan para burlarse de eso. Y hay un par de cosas más que no recuerdo en el análisis de este señor, ¿no? Pero es un personaje que solo de verlo ya nos dice muchísimas cosas, ¿no? Esto nos sirve, si ustedes se enfocan solo a la escritura, nos sirve tener por lo menos una imagen mental. Si no tengo el presupuesto para pagar un ilustrador, que son caros, y es justo que sean caros, vamos a su trabajo. Si yo no tengo el presupuesto, por lo menos saber a quién quiero que se parezca mi personaje. Por ejemplo, si yo no tengo el presupuesto para ilustrar a Yotaro Kuyo, pues a lo mejor puedo imaginarme un personaje que se parezca un poco y después lo voy
esculpiendo a mis necesidades. Es algo que yo hago constantemente. Sí, yo tengo muchos problemas para imaginarme las caras de los personajes que escribo, pero puedo imaginarme a amigos, puedo imaginarme a una persona de la calle y darle características, irlo transformando poco a poco, como si me dieran un bloque de plastilina ya más o menos hecho y yo solo le acomodara lo que necesito para que se ajuste a mi historia, ¿no? Entonces, esto es solo la cuestión visual y a lo mejor solo de verlo podemos decir, bueno, es serio, es agresivo, podremos decir que es un patán. Y claro que todo esto se cumple ya en la narrativa, pero vamos a tener una parte escondida o por debajo, que es todas las cosas que no podemos ver solo en la ilustración. Podemos ver que es un personaje súper fiel a sus amigos, es un personaje que se preocupa, que es altamente inteligente. A lo mejor choca un poco nuestra idea clásica o nuestro estereotipo, que ya hemos mencionado en algún momento, de un personaje rudo con un personaje inteligente. No tienen por qué estar peleados, ¿no? Es un personaje altamente inteligente y no le interesan las mujeres, al menos no en la narración. Ya después creo que sí tiene una hija, pero realmente no es un personaje que esté enfocado en, pues sí, en la parte de las relaciones afectivas, ¿no? Entonces, ya con eso entendemos que es un personaje de una serie de acción y no tanto de una serie romántica. Entonces, eso es como importante. Ahora, vamos a la parte donde nos vamos a detener más en el diálogo y vamos a ver cómo el diálogo se une con el conflicto. Esto ya lo hemos visto un poquito en clase, pero vamos a reforzar algunas cosas que son importantes aquí. Ya que tenemos mejor aclarado lo que es el conflicto, quizás queda más evidente lo que trato de decir. Ahora, antes de empezar con estos ejemplos, quiero aclarar una cosa. Cuando me refiero al conflicto dentro del diálogo, no me refiero a que los personajes se peleen o se digan de groserías. Eso no es conflicto, eso es simplemente un ataque verbal a otra persona. Pero cuando me refiero a conflicto, al menos en la cuestión narrativa, me refiero a oposición de ideas, de puntos de vista, resaltar las fallas en la lógica. En el diálogo es especial porque es lo más difícil de escribir de la narrativa. Vamos a decir que es como, cuando escribimos diálogo tenemos que pensar que siempre estamos en un juego de gato y ratón. ¿Quién atrapa a quién? Podríamos decirlo así. Un juego perpetuo del gato y el ratón. El que tenga menos razón o el que tenga menos inteligencia, menos agilidad con las palabras, va a ser el que pierda o el que ceda dentro del diálogo. Creo que ahorita que lo veamos va a ser un poquito más claro, porque así dicho es un poco raro quizás, ¿no? Yo no soy el mejor escribiendo diálogo, entiendo la teoría. Uno de mis amigos es extraordinario escribiendo diálogo, él puede escribir cuentos completos solo con diálogo. Yo no puedo hacer eso. Voy a decirle a ver si me da chance de poner alguno de sus textos dentro del libro de Taller y Oficio. Si me dejas, los anexaré ahí. Si no, pues ni modo. Pero bueno. Aquí vamos a ver dos ejemplos. Uno con diálogo con conflicto, un conflicto menor, pero que ayuda a ilustrar el punto, y un diálogo sin conflicto. Cuando empezamos a escribir, la noción de que el diálogo tenga conflicto es algo que se nos escapa completamente y es algo que, como les digo, es con la práctica. No lo vamos a aprender a hacer de la noche a la mañana, aún sabiendo la teoría, ¿no? Entonces, en las primeras veces que escribimos diálogo, casi siempre tenemos problema con el diálogo. Se oye como si yo estuviera hablando conmigo mismo y es porque así lo hacemos. Las primeras veces que escribimos diálogo suena a yo hablo conmigo mismo y me contesto como yo me contestaría. Y esto pasa porque yo como escritor no estoy en conflicto conmigo como escritor, ¿no? Y lo pensamos de esta manera. Yo que soy Sergio Martínez, nunca voy a contradecir a Sergio Martínez, porque si no estaría, pues quién sabe, no podría estar escribiendo, ¿no? Si todo lo que pienso es un conflicto, entonces nunca voy a pasar de las primeras dos palabras o voy a terminar diciéndome groserías yo solo. No se trata de eso. Se trata de, una vez que yo empiezo a escribir o las primeras veces que yo escribo,
justamente esto, pienso como un solo hilo, como una sola persona, y no puedo separar los pensamientos de una persona, otra persona y otra persona. Por eso los primeros diálogos que escribimos siempre suenan a hablar conmigo mismo y siempre se oyen como la misma persona, ¿no? Voy un poquito a esto. Aquí está el ejemplo. Me duele la pierna. Tenemos un personaje. A mí también. Aquí, si se fijan, no es muy interesante. Simplemente están confirmando que los dos personajes tienen una herida o tienen algo en la pierna que les duele. Segundo diálogo, no creo que lleguemos a la tienda. Si se fijan, el mismo personaje es el personaje activo en los dos diálogos. Los dos personajes están diciendo, yo creo esto, yo siento esto. Y el otro solo está funcionando como una cámara de eco, como un personaje que repite la misma información y por eso este diálogo se siente aburrido. Y estoy en las primeras 4 líneas. En estas 4 líneas yo ya puedo saber si un diálogo es aburrido o no. A mí también, yo tampoco. Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo, ¿no? En la vida real lo podemos hacer, así son algunas de nuestras conversaciones, no todas, pero en la literatura no podemos hacer esto porque nunca vamos a mostrar la personalidad de un personaje si solo está de acuerdo con el otro. Entonces no tenemos un personaje, tenemos una cámara de eco que sigue a nuestro protagonista. ¿Me estás escuchando? Aquí intenté poner un poquito de conflicto para ver si el otro personaje reaccionaba, pero sigo con la idea de voy a intentar hacer el diálogo más feo que haya escrito, ¿no? Sí, aquí decimos, ok, otra vez, empezamos con una aceptación de lo que está pasando. Aquí el personaje está admitiendo que no lo estaba escuchando de alguna manera. Falta mucho camino. Esto es exposición, nos está diciendo información para que la entendamos. Ya habíamos hablado de la exposición en otro video, pero es esto. El personaje solo está reforzando o diciendo, trayendo información que yo ya tengo aquí arriba. Aquí obviamente no está, pero supongamos que sí. Falta mucho camino, estamos cansados de caminar todo el día y está serio. Okay. Esto de aquí también es exposición. Yo no sabía esto, es información que se me está trayendo, pero lo está haciendo de la manera más aburrida posible. Me lo están diciendo, no me lo están enseñando. Ya habíamos hablado de show don't tell también. Y estás herido. Tú estás herido, yo no. Me duele la pierna, pero los motivos son diferentes. ¿Dónde falla este diálogo? Pues que no nos dice cuál es el motivo por el que esté herida la otra pierna. Todo esto es un diálogo expositivo y no hay ningún conflicto, ¿no? Simplemente nos está repitiendo información que ya teníamos, suponiendo que el cuento venga de más arriba, ¿no? Y aquí tengo, no veo cómo mejorar esto, yo tampoco, estoy de acuerdo contigo. Entonces, si se fijan, este es un diálogo súper mal hecho. Justamente ese es el objetivo de este diálogo, mostrar los errores que tenemos o los primeros errores que solemos tener cuando escribimos narrativa. Y vamos a un diálogo un poquito menos gacho. Esto es igual, un diálogo, es la misma situación, los personajes están heridos, pero ya tiene algunas mejoras. Te haré más lento. Aquí la culpa cae sobre mí, ¿no? Para empezar, esto ya es diferente. Ya no es me duele la pierna, no solo estoy diciendo algo que ya sabemos, sino que estoy diciendo, bueno, todavía no te he dicho por qué me duele la pierna, no, todavía no te he dicho que me duele la pierna, perdón, simplemente te voy a atrasar. Yo soy el problema. Y aquí el personaje está admitiendo la culpa. Aquí tenemos, no seas estúpido. Esto es, ok, no estoy de acuerdo contigo. Y si se fijan, esto ya suena un poquito más a conflicto. Ya hay un pero. Ya hay tú crees esto, pero yo creo otra cosa. Aquí tenemos una manera muy fácil de meter misterio, es no decir lo que está, no decir la información completa. ¿Puedo detenerla? Ok, ¿qué puedo detener? Pero no nos han dicho nada. Aquí dice, te haré más lento y puedo detenerla. Ok, ¿de qué se trata? Estoy escapando de algún monstruo, ¿cuál es el problema? Aquí ya tengo por lo menos una interrogación. Y esta interrogación nos ayuda a que el diálogo suene un poquito más vivo, más creíble, más ameno, ¿no? Tengo vendas. Ok, ya me está diciendo que esto que yo me preguntaba aquí es un sangrado. Y para eso tengo las vendas, o quizás no, quizás es otra cosa, quizás es una araña que los está siguiendo y puede poner las vendas para tapar el camino. No sabemos, pero hay una resolución posible. Vete, si me llevas te atrasaré. Aquí estoy repitiendo un poquito la información, pero es
esta repetición está justificada porque le está diciendo, ok, no estás de acuerdo conmigo, de todos modos creo que eres un estúpido y de todos modos voy a quedarme, aunque no quieras, ¿no? Esto es a lo que me refiero con el conflicto en el diálogo. Un personaje dice una cosa, otro personaje responde otra, y aquí estoy implicando que no te voy a hacer caso de todos modos. De todos modos, yo voy a hacer lo que yo quiera. ¿Qué hará tu madre si llegó solo? Aquí ya tenemos una interrogación. Este personaje va a apelar a las emociones o va a buscar que el otro personaje ceda a su petición a través de sus emociones, cosa que no vemos en este lado. Aquí solo vemos sí, sí, no, no, ¿no? De este lado sí vemos que un personaje intenta manipular al otro para que ceda y que los dos se vayan juntos. Y aquí le dice, no me hables de mi mamá. Le explicas, entiende más de lo que crees. No me hables a mí de mi mamá. Es una mujer muy fuerte. Es una mujer que sabe mejor, que a lo mejor perdió a su papá. No sé, no sabemos por qué lo dice, pero ya nos queda esta duda. ¿Por qué tiene su mamá de especial que está dispuesta a sacrificar a su hijo? Y el personaje regresa a su posición original. Si se fijan, el conflicto no se resolvió y no es necesario que se resuelva, porque decimos, otra vez tenemos, no seas estúpido, y como su posición era, no te voy a dejar solo, en la resolución o el diálogo final muestra, no me convenciste y nos vamos los dos. A lo mejor en el camino pasa alguna otra cosa que va a obligar al personaje a dejar a su compañero, no lo sabemos, pero bueno, ahí está un poquito, ¿no? Entonces, esto es la diferencia entre un diálogo con conflicto y sin conflicto. Cuando empezamos a escribir, empezamos sin conflicto y poco a poco tenemos que ir aprendiendo a meterle conflicto a un diálogo. Ahora, no es lo único que yo puedo utilizar dentro del diálogo. Esto es un ejemplo un poquito más elaborado, pero quiero pasar a otro que creo que es de los mejorcitos diálogos que he escrito, que nos va a utilizar un tercer recurso. Cuando estamos escribiendo el diálogo, tenemos que recordar que nuestros personajes, a pesar de que yo digo que son cajitas con todas las emociones y así, una vez que nosotros ya empezamos, que le dimos start al juego, que le pusimos play al video, no van a ser solo dos personas que se quedan sentadas y se miran y hablan, ¿no? Esto no es un diálogo, esto es, pues a lo mejor se fueron a tomar un café, pero es solo una escena, no es toda la novela. ¿Qué pasa? Los personajes, cuando están hablando, también están viviendo en el mundo. Es decir, tienen que pasar cosas alrededor. Si yo estoy hablando con mi esposa y pasa un coche en medio, pues va a hacer ruido, no nos va a dejar escuchar, va a haber problemas en esto. Si están tomando café, perdón, puede llegar la mesera, preguntarles qué quieren. Entonces, pueden pasar muchas cosas. Hay una película que se llama eh, En la boca de la locura, en donde está justamente una escena así, están dos personajes tomando café y luego llega un monigote con un hacha a romper el vidrio. Entonces, aunque sí vemos esta escena de los personajes sentados platicando, que sería como lo más tradicional de cuando imaginamos un diálogo, también tenemos que recordar que el personaje está en un mundo 3D, está completamente vivo, a pesar de que todo es ficción y de que todo está controlado por nosotros, el ambiente está vivo y está latiendo alrededor. Si no lo podemos entender, si no podemos imaginar esto, nos va a costar mucho trabajo dar el salto en la escritura. Entonces, esto es algo que tienen que estar muy, muy, muy conscientes. El ambiente está ahí. Y aquí vamos al diálogo de ejemplo. Lo voy a leer y me voy a detener a hacer las anotaciones después. Ya veo. Empezamos. Bueno, creo que las voy a ir haciendo a lo largo y luego lo leo otra vez completo, ¿no? Ya veo. Ricardo apagó el cigarrillo encima de la carpeta que le llevó Samantha. Aquí ya tenemos dos cosas y si se fijan es una manera muy ligera de hacer la exposición. En vez de decir, ya veo, yo soy un personaje que fuma, todo eso no se lo estoy diciendo, simplemente apagó el cigarrillo. Apagó el cigarrillo implica que el personaje tenía un cigarrillo prendido y que lo estaba fumando, ¿no? Todo eso no me lo tienen que decir, yo ya lo entiendo. Justamente esa es la ventaja de hacer las cosas, no decir las cosas. Ya veo, Ricardo apagó el cigarrillo encima de la carpeta que le llevó Samantha. Aquí está también de manera muy simple, los nombres de los personajes. Además,
Tenemos una carpeta que será importante más adelante en el diálogo. Igual que en el resto de la narrativa, las cosas que vamos a utilizar las mencionamos. Si es una oficina normal, lo más cercano al promedio que se puedan imaginar de una oficina, no tiene sentido que la describamos, pero si digo, la oficina tiene un tanque de peces en una orilla y tiene una vista al zoológico del otro lado, bueno, estas cosas sí las tengo que decir porque no es la oficina promedio. Bueno, tenemos aquí Ricardo, Samantha. ¿Y para cuándo quieres esto? Todavía, aquí, mismo truco que en el diálogo anterior. Estoy poniendo una interrogación. ¿Qué quiere Samantha? Todavía no sabemos. Pero sabemos que lo quiere en 2 días. La mujer permanecía de pie a pesar de la silla que le ofreció el sujeto. Entonces, aquí ya tenemos una descripción del ambiente. ¿Qué es el ambiente? Okay. Tenemos a Ricardo, que está sentado, o no sabemos. Parece que sí, porque está apagando el cigarrillo. Y tenemos a Samantha, que está de pie. Y este señor le ofreció una silla, a lo mejor con un gesto. No sabemos si pasó antes de que iniciara el diálogo o durante este momento, pero ya lo hizo. Y Samantha no se quiere sentar. Aquí ya hay más cuestiones de conflicto, no solo en el diálogo, sino también en las acciones y en el ambiente. Si yo te ofrezco una silla y tú no te quieres sentar, me estás diciendo, yo no vengo a negociar, yo vengo a hacer algo y no me voy a ir hasta que consiga lo que quiera. Si yo logro que te sientes en la silla, ya estoy logrando un poquito controlar la situación, pero si durante toda la conversación tú no te sientas, quiere decir que nunca diste tu brazo a torcer. Esto también tienen que saber un poco del lenguaje corporal. Tienen que investigarlo, tienen que vivirlo si quieren escribir esto, ¿no? Pero esto, vamos con esto. Esta Samantha no se quiere sentar, le está diciendo a Ricardo, no vengo a negociar, y así, ¿no? Y esto lo hago de manera ya un poquito más a propósito, porque pues hay lectores que a lo mejor no son tan avivados o que se les pasan un poquito las cosas. No estaba allí para negociar. Esto yo ya lo expliqué, pero Ricardo jugueteaba con ella jugueteaba con la cartera, ella no estaba ahí para negociar. No pongo ella, porque el punto y coma nos ayuda a quitar eso, ¿no? Bueno, no estaba ahí para negociar. Samantha no estaba ahí para negociar. 2 días, repitió. Entonces, Samantha quiere algo para dentro de 2 días y este señor dice 2 días. Aunque parece una repetición inútil, lo que podemos entender es que el personaje lo está considerando. Está pasando la idea por su cabeza y después digamos que es una forma de ganar tiempo, tanto para el escritor y pensar qué es lo que puede escribir después, como para que el personaje parezca que está pensando. Les digo, sabemos que no son personas reales, pero tenemos que acercarlo lo más posible a la realidad. Entonces, 2 días repitió. Aquí podría decir, repitió mientras se servía un poco de whisky. Si hago esto, pues el pensamiento suena más largo. ¿Por qué? Porque la palabra se ve interrumpida por varias acciones y después continúa. Pero aquí es como 2 días, pues vaya que lo quieren muerto. Entonces lo piensa muy rápido, simplemente es 2 días, es mañana, casi, ¿no? ¿Qué quiere usted con esto, Samantha? Esto es una pregunta directamente a ella. Y aquí no le importa, ok. Este diálogo podría ser como terminar la conversación, pero estamos viendo que ella quiere matar a alguien que está yendo con un sujeto y que no está para negociar. Entonces, si simplemente le dice, no le importa, estamos viendo que el personaje Samantha está cuidándose lo más que puede y que Ricardo, no sabemos todavía si es un detective o es un asesino, puede ser las dos, puede no ser ninguna, tiene sus dudas sobre ella. ¿Cómo continuamos una conversación que termina en no me importa? Bueno, podemos decir, Ricardo le dice, sé que no está negociando, pero de alguna manera sí lo está haciendo. Aquí vemos conflicto también. No me importa, pero nada me impide ir a advertirle a Andrés se llama. Entonces, ya es una amenaza, si se fijan. Esto ya no es solo conflicto, ya también es, te puedo hacer esto y ten cuidado. Entonces son personajes que no solo no están negociando, sino que hay amenazas entre ellos. No va a conseguir nada chantajeándome. Entonces esta Samantha se da cuenta
de este intento de Ricardo por sacarle dinero, por hacer las cosas de otra manera. Se da cuenta de eso, de pronto se puso firme, dejó de parecer la mujer nerviosa que buscaba un asesino como él para resolver sus problemas, y ahora se veía majestuosa, convencida. Quizás Ricardo la había subestimado. Esto podemos hacerlo, podemos hacer que un personaje aparezca más débil de lo que realmente es, y podemos hacer que cambie, digamos, que le dé la vuelta a la situación. Digo, no soy el mejor escribiendo diálogos, pero creo que en este lugar se pudo hacer un poquito, ¿no? Tengo otros dos que harán el trabajo por mucho menos. Esto es algo un poquito lo que hacemos en México, ¿no? Tengo un amigo que me cobra más barato. Básicamente es la misma estrategia aquí. ¿Y por qué no se va con ellos? Lo mismo que diría cualquier persona que le están demeritando su trabajo. Ricardo abrió el cajón y sacó 2 copas, un whisky añejo, y le invitó a sentarse una vez más. Esto no solo es ambientación, sino que saca una botella, pone 2 copas, perdón por estas copas, y la invita a brindar. Quiere decir que él está abierto todavía a la negociación, porque no, si no simplemente sacaría un revólver y la amenazaría, ¿no? Esa acción nos permite ver si el conflicto está avanzando a favor de Samantha o en contra de Samantha. Aquí no puedo decir que a favor de Ricardo, porque Ricardo es el personaje pasivo, a él lo van a contratar. Samantha puede resolver el conflicto a favor de ella, o sea, que el cuate diga, sí, sí quiero irme contigo y voy a matar a Andrés, o puede decir, váyase con los otros dos, no me importa, no me puedo ofrecer nada más, ¿no? O ya sé qué clase de negocio quiere hacer y no me conviene. En este caso, vemos que Ricardo sigue abierto a la negociación porque dice un whisky añejo y le invitó a sentarse una vez más. Quiere decir, siéntate, o sea, a lo mejor no empezamos con el pie derecho, pero podemos arreglar algo, porque usted es mejor en esto y no puedo fallar. Entonces, vemos que ella se da un poquito a torcer, pero ya consiguió que Ricardo se interesara en su caso. Ahora, cuando un escritor dice que los personajes cobran vida y se les salen de las manos, justamente es esto, en los diálogos, cuando un personaje puede actuar de una manera que nosotros no teníamos prevista, de una manera en la que, ok, yo tengo mi personaje que es valiente, que es bueno, que etcétera, pero a lo mejor dentro de un diálogo hubo una palabra, hubo un conflicto que nosotros como escritores no teníamos anticipado porque, bueno, obviamente vamos pensando muchas cosas al tiempo que las escribimos y a lo mejor una línea suena bien chida y no puedo dejarla pasar. O este personaje dijo algo que yo nunca me había imaginado y que cambia el punto de vista del otro. Y digo, chin, ¿y ahora qué? O sea, es demasiado buena la línea, la descarto y me voy por el camino fácil o voy e intento sacar una nueva historia y ni modo que me deshaga mi plan. El diálogo bien hecho puede tener ese efecto y puede destrozar todo el plan que tenemos de novela. Nosotros como escritores tenemos que tener la sensibilidad, por un lado, para identificar cuando un diálogo es bueno, también para identificar uno malo, pero es más difícil identificar uno bueno, y saber que en cualquier momento nuestros personajes van a actuar independientemente. En esto sí suena como magia casi, porque lo es de alguna manera. Los personajes en cierto momento cobran vida y nos obligan a escribir cosas que a lo mejor nosotros no teníamos pensados o que salen mucho de lo que nosotros somos, ¿no? Pero esto está bien porque quiere decir que estamos dejando a los personajes por su cuenta y que solo los estamos guiando. Si yo sí tengo el control absoluto de cada diálogo, de cada línea, quiere decir que quizás mis diálogos no sean los mejores. Quizás sigo hablando conmigo mismo. Cuando un diálogo tiene conflicto y tiene conflicto entre los personajes, vamos a encontrar estas cosas, ¿no? Entonces, si se fijan, les digo, ya suena como un poquito a magia, como a, yo cómo voy a lograr hacer esto, yo pensaba lo mismo. Es muy difícil escribir el diálogo, eso se los tengo que recalcar. Si no les sale a la primera, a la segunda, a la tercera, no se preocupen. A mí no me salió hasta la 50, creo, quizás más. Durante mucho tiempo no escribí diálogo porque me daba miedo escribir diálogo. Ahora creo que ya no soy tan malo, pero aún así sé que no soy el mejor escribiendo diálogo. Entonces, esto es lo que podemos conseguir con un buen diálogo, con un buen conflicto y lo que nos ayuda que nuestras novelas o cuentos tengan su propia personalidad. Dejar que los personajes digan cosas
que normalmente nosotros no diríamos. Y eso está bien, porque no somos nosotros, son los personajes. Por último, si el conflicto de un diálogo es más grande, o si un personaje pierde el diálogo, también va a perder pues todos los beneficios o todo el vuelo que tiene hasta ese momento. Por eso les digo, hay veces que escribir diálogo es un riesgo, porque puede cambiar toda la historia. A mí me pasó con El Jaguar de Jade, una de las novelas que tengo ya terminadas. En El Jaguar de Jade, yo había pensado al personaje principal como un hijo de un guerrero jaguar exiliado, al que iban a exiliar, sí lo exilian al final, pero hay un diálogo a la mitad de la novela que hizo que todo el resto del plan que tenía ahí se deshiciera. ¿Cuál fue ese diálogo? Fue una línea que dice: vamos con Doña Refugio, ella es mi maestra. Yo a Doña Refugio la había pensado como una bruja que iban a tener que buscar hasta el otro lado del mundo y que iban a tener más aventuras, pero en esa línea de diálogo me destruyó todo ese plan del viaje del mundo. El personaje hace la conexión directa, van con la maestra y la maestra les dice otras cosas que yo no tenía pensadas, ¿no? Entonces, aparte yo la tenía visualizada como una bruja española y al final termina siendo una nahuala. Entonces, también desde la concepción, digamos, el arquetipo que yo tenía pensado es diferente, cambia toda la ambientación alrededor, cambia la relación que hay entre los personajes, porque originalmente Doña Refugio y Yaqua, perdón, es el nombre del otro personaje, iban a tener como un resentimiento porque Yaqua les había robado los poderes a las brujas y por eso era un nahual, pero al final todo eso se desechó y la cuestión de los nahuales ya no reconoce sexos. Entonces puede ser nahual o nahual. Las brujas en El Gran Vacío, que es mi serie de novelas, son solo mujeres, no puede haber hombres brujos. Hay algunos que tienen algunos pactos, pero no son brujos, no sé, son otra cosa. Entonces, con esto terminamos la cuestión del personaje y el diálogo, y con este último video cerramos la cuestión de personaje. Les voy a dejar un video un poquito más viejito que habla sobre la construcción del mundo. Tiene muchas cosas importantes todavía, pero supongo que con esto de diálogo van a tener bastante que pensar, también lo del conflicto, ¿no? Entonces, por hoy terminamos, muchachos. Cuídense mucho, nos estamos viendo pronto y pues eso. Muchas gracias.